Bona vesprà a tots. Benvinguts a la Càmera, tots representants de la Corporació Municipal, d'entitats educatives, d'entitats associatives, empresarials, de la Carrasca, de Sabem l'Aqüífer i amics. Avui hem volgut així des de la Càmera fer una jornada de debat sobre la presentació d'una àrea industrial que anem a presentar. El que hem volgut fer és un format que medim escrupolosament els temps. És a dir, van haver unes 4 parts diferenciades. La primera faré una xicotiua presentació en la qual crearem un marc de per què fem aquesta jornada, una altra volta, que és la benvinguda i l'apertura. Després farem una presentació de les conclusions de l'estudi. Tinc així en la taula a Cayetano Sánchez Butrón i a Santiago Pastor, que ens donaran unes conclusions de quin ha sigut el resultat d'aquest estudi. Sí que, com poden veure, tenim molt limitats els temps. Es demana a tots que s'enyisquen a aquest temps per a que puguem acabar, perquè l'hora de finalització és a les 8:45, per a no allargar-lo excessivament. I, de fet, ha sigut el format que s'ha aprovat avui en el pleno que han tingut. Per tant, tenim que seguir escrupolosament aquest temps. Després farem una taula redona on hi haurà una sèrie d'entitats que donen el seu punt de vista con respecte a aquestes conclusions, a aquesta nova possibilitat de parc industrial. Com veieu, cada entitat no representada per les persones que després presentaré està limitada a 5 minuts. Després, a les 8:20, farem un torn de ruegos i preguntes, en el qual deixarem que cada persona que tingui una sèrie d'inquietuds puga formular preguntes en un màxim de 2 minuts i una resposta per part de la persona que estigui involucrada o que tinga la resposta d'1 minut i mig. I la finalització serà a les 8:45. Entonces, comencem. Com ha dit, abans de començar aquesta taula debat, aquesta mesa de debat, en la qual els que sí que volen sentir són els experts que ens contaran conclusions i després el seu punt de vista, però sí que volia crear o donar aquest context. Com saben, des de la Càmera de Comerç, d'Indústria i Servicis, marquem objectius de creixement i consolidació del nostre teixit econòmic, referenciats, lògicament, per la pròpia demarcació que n'hi ha a la nostra ciutat. De fet, fem arribar a les empreses tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de projectes que ajuden a ser més competitives en un entorn cada volta més difícil, i arribem, lògicament, a tots els sectors. Però ara ens referim al sector industrial. No som conscients que la ciutat té que tindre un pes important de la indústria per a que prospere econòmica i socialment. I bona prova d'això la tenim reflectida en la història que ha tingut Alcoi, molt vinculada a la indústria en el seu passat. És cert que hi ha hagut una transformació en els pesos dels diferents sectors en els territoris avançats, donant major protagonisme a aquest sector terciari, sobretot terciari avançat, però cal tindre en compte que devem de defendre encara una quota important del sector industrial dins d'aquest teixit. Com a datos, comentar que Alcoi en els últims 10 anys han perdut un 19% d'indústries, mantenint el número total d'empreses, però perdent aquest 19% d'indústria. Què significa? Que s'han generat noves empreses, però en una naturalesa, unes característiques diferents, més xicotetes i més de serveis. Es pot apreciar, ha volgut fer així unes xicotiues gràfiques, que ara no sé jo com parar-les, però bueno, aquí tenim una comparativa de
l'evolució de lo que ha sigut la població des de 1900 fins al 2022 de tres poblacions que tenen certa semblança en la composició del seu teixit industrial, del seu teixit econòmic, és a dir, han sigut industrials i són industrials. En la part de dalt ve referida al coll, en la part de baix, en la vostra dreta, a la meva esquerra, tenim Ontinyent i a l'altre costat tenim Ibi. Així podem apreciar que a partir del 1984 o 85 entra al coll en una etapa d'estanquitat, en una etapa de disminució del número d'habitants, en les quals, en les altres dues poblacions, veiem que sí que ha hagut una disminució, però una disminució que està provocada per aquella crisi tan forta que vam patir financera i econòmica a partir del 2007-2008. Què vol dir això? Que analitzant les dades ha hagut un increment en quant a lo que són plans de sòl industrial tant en Ontinyent com en Ibi, quan així des del 1980-84 tenim una paralització total i completa de la possibilitat de generar nou sòl industrial. I per tant estem en una situació d'estanquitat i una situació més que preocupant. A més, comentar que com a empresari i com a president d'una institució com la Càmera, també tinc que destacar la dificultat que tenim totes les empreses per a trobar persones qualificades que s'aporten, lògicament, coneixements, metodologia, professionalitat i innovació als nostres processos i als nostres productes. Però, clar, si damunt visualitzem la següent gràfica, aquesta representa la demografia del coll. Ja no és la piràmide demogràfica que ens ensenyaven quan eren xavals, sinó que la figura geomètrica no té res que veure ja a una piràmide, en la qual sí que podem observar com en la part de 40 anys cap a baix, el pes relatiu con respecte al resto de població és prou baix i cal dir que és el futur, són les persones que necessitem formar i incorporar a les nostres empreses. Per tant, queda evident aquesta dificultat per a trobar persones. Això sí, reunim condicions idònies per a generar talent. Gràcies a la magnífica tasca del campus d'Alcoi, de la Universitat Politècnica de València, gràcies a la fantàstica tasca dels diferents instituts que donen formació professional, sí que podem generar talent. Però és un talent temporal en el qual formem i se'n van. Devem de ser capaços de retindre el talent. Partint d'aquesta situació real, refrendada en aquestes dades i amb la necessitat de conèixer quines possibilitats de desenvolupament industrial, a banda del Pla General d'Ordenació Urbana, que està en tràmits d'aprovació i que en breu esperem veure-lo ja aprovat, van sol·licitar a l'Ajuntament el fer un estudi de tota la superfície de la nostra ciutat per veure quines zones serien susceptibles de desenvolupament industrial, tenint en compte sempre unes premisses. Des del principi, que vam parlar en Cayetano, que és el qui va desenvolupar el projecte, n'hi havia 4 premisses principals. Primer, que busquem zones que permetisquen espais qualificats segons la seva superfície de nivell més alt, en àrees i parcs industrials, és a dir, aquelles que puguen albergar grans empreses. No estem parlant d'altres zones industrials que puguen tindre una menor superfície, sinó que estiguérem o que foren capaços d'estar dins del mapa estratègic de la Comunitat Valenciana per a traure inversions. Després, que no n'hi hagi únicament una iniciativa privada darrere del projecte, sinó que siga un projecte d'interès públic
general per a la ciutat. Després, lògicament, com no pot ser d'una altra forma, que foren zones viables tècnicament, econòmicament i medioambientalment. I per últim, que la indústria que té que albergar aquest nou parc industrial, aquesta àrea industrial, parlem d'un teixit industrial tecnològic, innovador i respectuós en el medi ambient. Estem parlant de la nova economia, de la nova indústria. El que ara van a presentar els autors de l'estudi és l'única alternativa de creixement que pot dependre de nosaltres mateixes, perquè som nosaltres qui tenim aquesta mancança de sòl industrial. Quan altres poblacions no tenen aquesta dificultat, doncs és molt difícil arribar a un consens sobre un sòl industrial mancomunat, i menys quan parlem d'ideologies polítiques diferents. I prova d'això tenim la incapacitat que ha sigut evident en la creació d'espais industrials mancomunats. I és una acció dins d'un gran pla, d'un gran projecte d'atracció d'inversió al COI, com també una atracció que anem a posar en marxa i que estem en negociacions amb l'Ajuntament és la creació d'una oficina per a l'atracció d'inversions. Un model que està tenint èxit en València i que volem replicar així en el COI. El parc sud, el parc industrial sud, que està limítrof i que linda en la població d'Ibi, no està afectat per la Red Natura 2000 i permetís la instal·lació de quasi 200 activitats industrials. Com hem comentat, això no té res a veure en ideologies polítiques. El que així presentem és una necessitat urgent de la nostra ciutat. I s'ha volgut fer un foro de reflexió i anàlisis per donar-se compte, en primer lloc, d'aquesta situació que estem passant i prioritzar les accions que es permetisquen fer realitat aquest nou espai industrial i, a més, que servisca de punt de trobament. Perquè sense una cohesió de la societat econòmica, política, educativa i social, amb una visió ampla, holística i a llarg plaç i de progrés, no serem capaços de revertir la situació. Tenim que tornar a la senda del creixement i tornar a fer del COI una ciutat innovadora, industrial, sostenible, potent i atractiva per als nostres joves. Moltes gràcies. I ara, sense més, vaig presentant, una per una, si us sembla. Primer, el redactor de l'estudi, Cayetano Sánchez Butrón, va fer-nos unes conclusions de l'estudi que gràcies a l'Ajuntament van poder acomanar, ¿no? I ara és una realitat. Sense més, done la paraula a Cayetano. Muchas gracias, Pablo, a la Cámara, autoridades. Bueno, pues lo primero que recuerdo cuando nos encargaron definitivamente realizar el estudio es que nos hacía un poquito de gracia que en Alcoy se estuviera planteando esta cuestión, ¿no? Y nos hacía gracia porque, visto desde fuera, Alcoy es el paradigma de la ciudad industrial, ¿no? O lo ha sido, no lo sé. Es decir, esto ya es una cuestión a valorar por cada uno de nosotros o de vosotros. Pero parece que Alcoy ha sido una ciudad industrial y aparentemente lo quiere seguir siendo. Esto yo creo que es una cuestión que desde fuera se ve muy bien, pero desde fuera, y os lo digo con cariño, no se ve tan claro, porque la pregunta es ¿y por qué no? Es decir, ¿por qué en este momento, y también con todo el cariño, Alcoy no está en la punta o es la punta de lanza de la industria, pues yo diría casi en la Comunidad Valenciana, como poco, Alicante por supuesto. ¿Por qué nos hicimos esta pregunta o por qué nos hacíamos esta pregunta? Porque para desarrollar el trabajo teníamos que estudiar diversos aspectos. ¿Me escucháis así? Levanto un poco la voz y me escucháis. Si escucháis bien al fondo también. Los del fondo no dicen nada, entonces no se escucha. Sí.
Es un buen truco. Bueno, entonces os comentaba, en primer lugar, se dan las condiciones relacionadas con la población, hay una masa de población suficiente formada o con posibilidad de formarse para un desarrollo industrial. Lo ha comentado Pablo de una manera muy amplia, por supuesto. Se dan todos los elementos, ¿de acuerdo? Históricos y actuales, para que pueda haber un desarrollo industrial en Alcoy más potente que el que hay. Yo, de hecho, desde Alcoy, y esto también es conocido, porque tenemos relación con la población de diversa manera, hay una cierta mirar hacia otras poblaciones que parece que se están echando por delante, ¿no? Entonces yo creo que hay un sentimiento de por qué no estamos ahí, por qué no somos la punta de lanza, ¿no?, de la industria en la Comunidad Valenciana. Bueno, por tanto, hay posibilidades demográficas, hay una una posibilidad de formación de personas para esos desarrollos industriales, desde la dirección de las mismas hasta la ejecución de los trabajos. Pues parece que sí que lo hay, ¿no? ¿Por qué no se produce el desarrollo? Y empieza un poco la parte más concreta de nuestro trabajo. La pregunta ¿es posible en Alcoy esto? Es decir, Alcoy puede tener lo que hace falta para un desarrollo industrial, que en primer lugar es suelo. Es decir, puedes desarrollarlo, hay un espacio para ello. Bueno, pues entonces empezaba ya nuestro análisis del territorio. Y este análisis del territorio tiene dos vertientes distintas. Las dos son del mismo componente. Una es la vertiente, vamos a llamar, urbanística pura, es decir, hay suelos aptos para albergar esto desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista geográfico. Y dos, ¿es medioambientalmente posible? Es la segunda pregunta. Comenzamos nuestro estudio y llegamos a unas conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Una premisa. Cuando hablamos de un suelo industrial, en este año en el que estamos, no estamos hablando de un espacio que albergue, espacios rectangulares o cuadrados, donde entren personas, mercancías, tráfico y se desarrolle una actividad industrial, sea la que sea. Eso no es. Los nuevos espacios industriales, lo pueden desarrollar a continuación el resto de intervinientes, son otras cosas. Son espacios perfectamente integrados. Son espacios que incluso son modelos desde el punto de vista urbanístico y constructivo, es decir, deben ser bonitos desde ese punto de vista. Además de todo eso, deben ser respetuosos medioambientalmente. Si en nuestra provincia de Alicante pensamos en alguno, para que sepáis en qué estamos pensando en el desarrollo, se nos ocurre a todos, creo, el Elche Parque Industrial, ¿de acuerdo? Como un ejemplo, por llamarlo de alguna manera, pues de una zona industrial, terciaria, que parece que se ha desarrollado con cierto sentido, ¿no? Bueno, pues por poner algo en el imaginario colectivo de los que estamos aquí. Bueno, por tanto no son espacios, ¿vale?, que se ponga en industria que sea como sea y cuando sea de la manera que sea. No consiste en eso. Que se ponga en industria con unos condicionantes y con un sentido desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista medioambiental, aceptables al año en el que estamos y a los próximos años. Bien, a partir de aquí empezamos a estudiar si es posible, repito, en el territorio esto. Bueno, Alcoy tiene zona industrial. Y tiene zona industrial, ya la tiene, quiero decir, con un posible desarrollo, no a futuro. ¿Qué ocurre con esas zonas industriales, en nuestra opinión? Que pueden albergar lo que ya existe, o los desarrollos de lo que ya existe, o puede albergar aquellas industrias ya localizadas aquí que quieran trasladarse por un poquito más de amplitud. Pero pueden dar salida básicamente a esto. Si ahora viene una gran industria, una industria que requiere uso de suelo y de instalaciones a nivel más intensivo, en Alcoy es imposible que se fije. Es imposible, no puede venir aquí. Por tanto, si Alcoy tiene como deseo albergar nuevas industrias, nuevas empresas o nuevos desarrollos de las ya existentes, pues no tiene espacio para albergarla. Por tanto, necesitamos un espacio amplio, ¿de acuerdo? Muy amplio. Si necesitásemos 50 o 100.000 metros cuadrados, pues posiblemente encontraríamos otros suelos, ¿de acuerdo? O los desarrollos en proyección. Si buscamos suelos más amplios, solo nos vamos a la zona que confluye al oeste o que está al este del término municipal de Ibi, o hacia el oeste tenemos a Ibi, es decir, el fin del término municipal de Alcoy con Ibi pegado a la autovía, ¿de acuerdo? Esa es la zona en la que nosotros hemos llamado zonas A y B, en las que puede haber un desarrollo porque son cientos de miles de metros cuadrados, ¿vale?, a ambos lados de la autovía. Por tanto, suelos muy amplios. En estos suelos muy amplios se pueden desarrollar proyectos interesantes desde el punto de vista de viales, aparcamientos, zonas verdes, zonas comunes y grandes manzanas que pueden albergar esta necesidad de suelo intensivo.
no vemos en el término municipal de Alcoy, desde ese punto de vista, otro suelo apto para ello. Además, su morfología del suelo. Si tenemos un suelo que es una pared, evidentemente es imposible desarrollar ningún tipo de actividad. En esos suelos, su situación, su morfología y sus pendientes, hablando de una forma directa y clara, permiten ese desarrollo de una urbanización y albergar industrias, ¿de acuerdo? Por tanto, y vamos acotando, en primer lugar, una superficie lo suficientemente amplia, una superficie que morfológicamente pudiera albergar este tipo de industria. Una superficie bien conectada. Es decir, aquí lo que se busca, y bueno, los que estamos en el ámbito de la empresa, lo que buscan nuestros clientes, lo que buscan los operadores internacionales o nacionales, son suelos muy bien conectados. Si tienes una gran dificultad de conexión, ese suelo es rechazado inmediatamente. Por tanto, tiene que cumplir ese condicionante también, y bueno, lo estáis viendo, que dónde se están albergando los futuros desarrollos industriales en la provincia, que más o menos podemos conocer todos, bien comunicados. Evidentemente la autovía es un eje de comunicación excelente, ¿no? Porque nos comunica rápidamente con el puerto, con el aeropuerto, ya sea dirección Valencia, dirección Alicante. Por tanto, comunicación excelente tiene Alcoy, y evidentemente tienen esos suelos porque están muy cercanos, pegados a la autovía. El siguiente problema a analizar, y conocemos de la sensibilidad, yo diría general y también local, es el tema medioambiental. No es mi parte de especialidad en el estudio, está incardinado en el mismo con los especialistas, pero voy a dar unas pinceladas muy básicas sobre este tema. Si cogiéramos Alcoy, el término municipal de Alcoy, y empezásemos a mirar protecciones y pusiéramos Alcoy en blanco, primera protección, zonas protegidas de cualquier tipo, suelo forestal, parques naturales, zonas LIC, CEPA, y empezamos a poner una, otra, prácticamente nos sale todo el término municipal. Pues nos vamos a otro sitio. Entonces, venga, no nos vayamos a otro sitio. Vamos a ver dentro de estas protecciones, dentro de estas limitaciones, cuáles son susceptibles de ser salvadas. ¿Qué problemas, digamos, o dónde no hay ningún problema o hay el menor número de problemas posibles? Y de nuevo esta vuelve a ser la zona, que cumple en dimensión y en posibilidad medioambiental para albergar un suelo de este tipo. ¿Por qué? Porque hay una parte que está protegida por el propio planeamiento municipal, es decir, el Plan General de Alcoy lo protege como suelo no urbanizable. Vimos si había algún motivo. Bueno, pues no lo hay. Es decir, cuando se realizan los planes, sabemos cómo funciona esto desde la administración pública competente y tutelante, que son la administración autonómica, pues te pide que protejas un número de suelo importante, ¿no? Pues imagino que en su momento pues vamos a proteger, y parte de esta zona está protegida por el plan general, pero no tiene ningún elemento que impida no considerarlo un suelo protegido. Por tanto, igual que se protege, se puede desproteger, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí no veíamos ningún tipo de problema. A partir de ahí, el resto de problemas medioambientales, voy a sacarlo ya porque imagino que saldrá, ¿no? Acuíferos, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí conocemos todos, no voy a entrar a analizar las particularidades, pero algún tipo, sabéis que hubo una actuación territorial estratégica, bueno, sabéis mejor que yo seguramente, que fue Alcoinova, ¿no? Y esto al final lo pudo superar todo. ¿Por qué? Porque no consiste en hacer lo que uno le dé la gana en un suelo de estas características. Consiste en hacer aquello que se pueda hacer y con las medidas o contramedidas que sean necesarias y exigibles para que, desde el punto de vista medioambiental, no haya ningún tipo de afección. Por tanto, desde la industria que se va a instalar, hacia las medidas que debe adoptar esa industria, hacia el control posterior de que eso se está cumpliendo. Y todo eso es posible. Por tanto, también vimos ahí que no había ningún tipo de imposibilidad de hacerlo. Dificultades las que queramos, pero imposibilidad no existe, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer, y voy terminando, para llegar hasta ahí? Pues fundamentalmente empezar. Alcoy está tramitando su plan general, pues si la decisión es esa, si el colectivo, los órganos de decisión entienden que su sociedad se lo está demandando y como responsables públicos tienen que ir hacia esa vía, pues tendrán que empezar a dar los pasos pertinentes para que esto sea así. La incorporación de este suelo como un suelo con esa vocación industrial, y a partir de ahí ir salvando, trabajando y resolviendo cualquier cuestión territorial o medioambiental que vaya surgiendo. Por tanto, acabamos concluyendo en el informe que esos suelos son aptos para la finalidad perseguida. Bueno, pues he tratado de hacer un resumen lo más sencillo, simple y directo posible, a veces demasiado directo, lo sé,
pero bueno, es porque se me entienda básicamente lo que quiero transmitir. La conclusión es que ese suelo es apto y es conseguible el objetivo que comentaba Pablo al principio y con el que estamos totalmente de acuerdo. Sí, Bueno. lo he comentado a Pablo, yo lo llevo aquí, si lo queréis. Sí. Sí, sí que. Sí, sí. Bueno, Lo desconectas y lo voy buscando yo. Aparece aquí. Aparece. Perdón. Bueno, muchas gracias, Cayetano, y sobre todo por ceñirte al tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, ¿fas tú? Bueno, cambiamos el orden, Rubén, si me lo permites, cambiamos el orden y ahora, bueno, pues Santiago Pastor, es tu turno. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara de Comercio por haberme planteado que comentara el alcance, bueno, que estudiara y comentara el alcance del proyecto, cosa que he hecho de buen grado, aunque no haya participado en su redacción. Yo la verdad es que voy a centrar mi intervención en el apartado técnico y lo voy a hacer en relación con dos cuestiones, con la propia oportunidad o viabilidad de la propuesta y también en relación con la externalidad que claramente está asociada a la misma, que tiene que ver con la afección al acuífero del Molinar. Quería comenzar con unas acotaciones preliminares, varias ya se han comentado. La primera es que un suelo productivo en el siglo XXI no es un suelo industrial del siglo XX. Está claro, y la propia legislación sectorial lo exige, que debe complementarse con el uso terciario y dotacional la propia actuación, que deben incorporarlos, aparte de las zonas verdes y otros equipamientos, ¿no? Por otra parte, también se ha dicho de los dos factores clave que tienen que ver con la implantación de suelos industriales en un territorio o de suelos de cualquier calificación en un territorio, los dos aspectos clave que son la accesibilidad y la centralidad, pues yo debo decir que la accesibilidad ha alcanzado una mayor predominancia últimamente en detrimento de la centralidad. Y me he permitido traer los dos mapas de carreteras, el de intensidades de tráfico, el de 1980 a la derecha y el de 2022 a la izquierda, porque ustedes podrán apreciar la posición central de Alcoy dentro de la trama regional que tiene que ver con desde la costera, Vall d'Albaida y llegar hasta la Folla de Castalla, ¿no? Y efectivamente éramos una localidad que ocupaba una población central, pero ahora mismo tenemos otra oportunidad frente a nosotros, que es la de estar posicionados cerca de una vía, por fin la vía Augusta y su vertiente de Dianium, digamos, que se han visto complementadas por un ramal central que pasa junto a nosotros, y las intensidades medias diarias se han multiplicado. Es decir, Alcoy ya puede formar parte de una red de movilidad de mucho mayor alcance de lo que era antes, ¿no? Por otra parte, y este aspecto también está claro, los procesos urbanísticos actuales incorporan una fase de evaluación ambiental y territorial estratégica al principio, luego la planificación propiamente urbanística, después la programación y después la ejecución de las obras. Eso hace que si una población cualquiera plantea ofrecer mayores suelos productivos de los que ya tiene previstos en su plan general, pues requiere 6 o 7 años para poder ponerlos a disposición del operador empresarial. Y si esto se piensa en términos de demanda, es decir, si esperamos a que haya un operador que lo sugiera, como se lleva sugiriendo desde hace tiempo y como podría consumirse algo más de tiempo, algo más aparte de ese tiempo hundido más adelante, pues estaríamos hablando probablemente de rozar la década siguiente. Es decir, estos son procesos que yo creo que deben enfocarse desde el lado de la oferta. Por otra parte, y también se ha comentado, en cuanto a competitividad regional y en los términos en los que los fija la Unión Europea, estamos en una situación, yo creo, bastante favorable. Es cierto que el factor tierra lo tenemos muy restringido, también es verdad que el factor de producción del trabajo está como bien dotado a nivel técnico, y también que hay empresarios que están dispuestos a invertir su capital, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya no podremos ser una región óptima en cuanto al lugar de producción, que es una de las 3 clases que fija en su taxonomía la Unidad Europea. Entiendo que deberíamos ser una región con fuentes de rendimientos crecientes y al mismo tiempo que deberíamos mirar en el largo plazo a convertirnos en una región que fuera centro de conocimiento. El marco territorial, el propio término municipal de la ciudad, hoy no hemos venido a hablar de otras posibles soluciones mancomunadas que afectaran a otros municipios de la comarca. El marco territorial es conocido por todos y se puede esquematizar de esta manera. Nosotros tenemos el Parque Natural de la Sierra de Mariola lindando con el casco urbano al norte.
tenemos el de la Font Roja ubicado al sur y hay dos valles que jalonan ese macizo de la Font Roja, que son el de Polop y el de la Canal. Y aquí es la configuración tradicional de la ciudad, pasa por cómo la estructuran los dos afluentes del Serpis, pero desde hace 11 años tenemos en servicio una nueva línea que la vertebra, que es la de la A7 que he querido marcar aquí en naranja. O sea, se entiende que la aparición de esta nueva vía de comunicación como un factor potencial de dinamización turística debería incorporar un nuevo modo de relación con el territorio porque abre unas posibilidades distintas. Sociodemográficamente también se aprecia, me gusta reflejar siempre o incorporar la planimetría que dibujó Coello en el Atlas de 1859, porque en lo que es actualmente nuestro centro histórico ya vivían 25.000 habitantes hace 160 años y realmente hemos estado creciendo hasta la reconversión industrial de los 80, hemos ya alcanzado un pico de 65.000 habitantes en ese momento, pero ahora vamos perdiendo más o menos a un cuarto de punto anualmente en las últimas 4 décadas y presumiblemente en las 4 que quedan, si no se invierte la tendencia, pues probablemente estemos próximos a rebasar hacia abajo la barrera de los 50.000 habitantes, cosa que entiendo que sería inaceptable. Esta es la evolución demográfica en concreto. Pablo ha hablado de la pirámide. Los 3 datos más preocupantes sabemos cuáles son. La tasa de dependencia de la gente de edad avanzada respecto a la que está en edad de trabajar, un 10% más que la que es la media de la Comunidad Valenciana. La tasa de envejecimiento, un 14% más de la media de la Comunidad Valenciana. Y la tasa de renovación de la población activa, un 5% menor de lo que es la media de la Comunidad Valenciana. Se destruyen empresas, efectivamente, y la cuota que ocupan respecto al total el sector productivo, los sectores tradicionales de la ciudad, el textil sobre todo y el resto, los sectores productivos ocupan respecto al total ya una segunda posición, es decir, las empresas de servicio han superado proporcionalmente en cuanto a número de empresas a las industriales y efectivamente tenemos una tasa de paro contada en términos clásicos por encima del 20%, ¿no? Y volvemos a ver que los nuevos contratos se hacen más en el sector servicios que en el industrial y el paro se localiza más intensamente en el sector servicios que en el industrial. Es decir, nuestra consideración de ciudad industrial pues anda de alguna manera en decadencia. En cuanto al porcentaje de población local dedicada a la industria, ven que ocupamos dentro del rango, ¿no? Pues dentro de lo que es el corredor de Levante, pues aún mantenemos cierta relevancia y esa relevancia entra en colisión con la proporción de suelos industriales que tenemos por habitante. Han visto que nuestra la circunferencia que indica la magnitud es bastante inferior, ¿no? Y pese a ello, seguimos teniendo más o menos 7,5 empresas por cada 1.000 habitantes, que es, nos consideramos la Manchester de la Comunidad Valenciana, la Manchester catalana tiene 5 por cada 1.000 y Elche, que es el del parque empresarial, 6,5 por cada 1.000. ¿Qué plantea el Plan General Estructural en cuanto a la industria? Pues plantea 3 cuestiones más que razonables. Hay un diagnóstico que viene a concluir que en la trama residencial o del casco urbano aún existen industrias que deben salir de él. Sabemos también que hay una infraindustria localizada aún en las cuencas del Molinar y el Barché que deben desaparecer y tenemos unos polígonos industriales que son estos que cito a la izquierda que están ocupados más o menos actualizados. ¿Qué plantea el Plan General respecto a ese escenario? Pues plantea incorporar 3 nuevos sectores, 3 nuevos desarrollos de carácter industrial, por supuesto con los usos dotacional y terciarios como compatibles, y conseguir en su conjunto 700.000 metros cuadrados de suelo, para edificar 400.000 de techo. Más o menos, si descontáramos los viales y las dotaciones, estamos pensando en que la previsión municipal podría ser algo así como 100 parcelas de 45%, la industria que no querríamos, como comentaba Cayetano, que entendemos que no es la que se va a adecuar a los próximos paradigmas, ¿no? O 10 de 150 por 300 que tienen que ver con otro tipo de empresas y con otro tipo de sectores también, como el logístico o algún otro. Esos sectores se siguen posicionando cerca del casco. Aquí los ven, hay una mancha pequeña que es la de Sant Benet, cerca de donde está Parisi. Hay una mancha que es prácticamente la que mayor superficie tiene, que es la que completa todo el borde sur, desde Batoy hasta el Molinar, precisamente. Y hay otra mancha que está en Pagos.
Esto en detalle es esto que ven aquí, se ve como en un gris clarito, pero verán que hay prevista en discontinua toda una ronda que rodeará por el sur la ciudad, y vinculadas a esa ronda aparecen los dos suelos industriales que hay, digamos, al oeste del casco urbano, y el que se posiciona al este en Pagos está igualmente bien situado como el que han planteado en el estudio en el nudo de la autovía de acceso sur a la ciudad. La propuesta que ha encargado la Cámara de Comercio a Sánchez Butrón y a Cainur, digamos que se centra en emplazar dos zonas de uso industrial justo en este punto. Ahí ven en rojo marcado el límite del término municipal de Alcoy con Ibi, y he querido mostrar este fragmento al principio porque, como es normal, la partición, digamos, entre los dos términos se produce en un collado, en el punto en el que es más alto el trazado de la autovía, y a partir de ahí, digamos, a partir de esa divisoria de aguas, se produce el corte. Por lo tanto, la posición extrema de estos nuevos suelos industriales puede tener la virtud de conectar con una cuenca de vertido que vaya hacia el término municipal de la población vecina y no hacia el Molinar. Estas son las dos zonas previstas, A y B. Aquí se ve el emplazamiento, se percibe claramente como es un collado que está cerca de los 860 metros sobre el nivel del mar de altitud. En dirección norte-sur se produce la bajada de la Fuente Roja y la subida hacia las sierras próximas a la Carrasqueta, y en el sentido este-oeste pues se va de los 850 a los 860 y se vuelve a bajar. Es una zona que no está exenta de complejidades, se atraviesa la cañada de Alcoy, tenemos las restricciones que impone la autovía, tenemos algunos derrames, habrá que proporcionar lógicamente unos accesos, pero lo que es incuestionable es que no se pueden ubicar zonas que sumen en su conjunto 3,5 millones de metros cuadrados, que son como 5 veces justas la dotación que está prevista en el Plan General del 16, ¿vale? Lógicamente esto está vinculado a una externalidad en la cual se tienen que mitigar los riesgos y procurar dos situaciones, la de vertido cero, como estaba prevista en Alcoinnova, y ahora una nueva que deviene de la nueva configuración del perímetro de protección. Alcoy se abastece de dos unidades hidrogeológicas, Barrancons Carrasqueta y Serra de Mariola. Aquí en un rectángulo azul les he marcado dónde estarán las nuevas actuaciones. Es un terreno con una accesibilidad a las aguas subterráneas medio, en una escala de 3. La vulnerabilidad de esos acuíferos es igualmente media. Y lo que plantea la Ley de Aguas, el Reglamento de Desarrollo, lógicamente es evitar que entren contaminantes a las aguas subterráneas. Este es el corte geológico de la formación del acuífero del Molinar. Nosotros estaríamos emplazados justo en el punto de rotura. A la izquierda pone la Canal Alta, como un par de kilómetros hacia la izquierda, en el borde, donde cambia de calificación, que es justo aquí. Aquí vemos que es un suelo que cuenta con la potencia superior a 300 metros, que digamos que hace que sea la restricción menor de todas las planteadas, ¿no? Esta es una cuestión que quería traerles aquí porque es la metodología que se utiliza en la guía para delimitar los perímetros de protección, y al final hay que saber que el perímetro de protección es para la captación, para la ubicación del pozo de bombeo, que en un principio se fijan unos flujos de alimentación y que esos flujos de alimentación se fijan desde la divisoria de aguas. Justo en la divisoria de aguas es donde han planteado los consultores la ubicación de la zona industrial. Por lo tanto, digamos que es la zona más alejada de la captación y vendría a tardar cerca de 10 o 11 años en llegar una sustancia contaminante al punto de captación. Pero bueno, dicho eso, lo que más me interesa, porque es una cosa que no está reflejada del todo en el perímetro de protección que se ha fijado, es que el área de influencia también afecta a aguas abajo, aunque el perímetro de protección que se haya delimitado no lo determine así. Y eso me parece que es algo a tener muy en cuenta, porque efectivamente, como ven en el esquema, los pozos también captan agua situada en la formación hidrogeológica aguas abajo, y aguas abajo es donde tenemos la propuesta del polígono industrial de Pagos. Pero la delimitación del perímetro de protección, aguas abajo, no incorpora posibles afluentes que se puedan contaminar. Nuestra zona está en la zona que se ha denominado como 3C, esa es una zona de captación, y es una zona de captación en la cual el acuífero está protegido por 300 metros de margas. Dicho eso, la cuestión más preocupante que deberíamos tratar de evitar por todos los medios es que accediera por escorrentía a través del barranco del Regall
accediera un agua contaminada a esa zona que ven marcada con una elipse, que es la zona de sumideros, porque esa sí que infiltra directamente al acuífero y está mucho más próxima. Por lo tanto, la solución en este caso, aparte de la protección que otorgan los 300 metros de marga y de las soluciones de vertido nulo que deberían habilitarse, la solución en cualquier caso pasa o bien por, digamos que enviar hacia el suroeste el efluente que pudiera estar contaminado o el efluente que se pudiera recoger en una etapa de tormentas, o lo que sería más razonable, introducir una balsa de retención o un tanque de tormentas para evitar que en un episodio de tormenta se arrastrase alguna sustancia contaminante y llegara en superficie hacia allí. Por tanto, la protección, digamos, yo creo que tiene que ser evitar que acceda el agua en superficie a la zona de sumideros y no tanto la que deviene de la restricción de la zona 3C de captación, que, como les digo, es donde se sitúa. Y esas son un poco las cuestiones de detalle que yo venía a comentar. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora le doy la palabra a Rubén Navarro, de Garrigues Abogado. Por favor, no sé. ¿Está la presentación? ¿Sí? Sí que está. A ver. ¿Está? Bueno, Rubén, por favor, nos ceñimos al tiempo. Gracias. Muchas gracias, Cámara, por darnos la oportunidad de participar. Autoridades, cuando intervienes del último, pues corres el riesgo de que muchas de las cuestiones que quieres exponer ya hayan sido expuestas, o la ventaja de que te hayan allanado el camino, evidentemente, ¿no? Voy a intentar aprovechar lo segundo e intentar que lo que han expuesto mis compañeros, pues darle un poquito de continuidad, ¿no? Yo inicialmente me había planteado, cuando me estaba preparando esta ponencia, en contextualizar a nivel urbanístico y social la problemática que os acarrea a vosotros aquí en Alcoy. Alcoy es un municipio que conozco muy bien, soy de un pueblo cercano de aquí, tengo muchos amigos y conozco tanto la idiosincrasia de aquí como sus principales singularidades, ¿de acuerdo? Es decir, no dista muchísimo de lo que es las singularidades en materia industrial de otros grandes núcleos urbanos de nuestro entorno y en Europa en general, ¿de acuerdo? Es decir, tradicionalmente las industrias se han ubicado en zonas de núcleos urbanos y el crecimiento de los núcleos urbanos ha ido expulsando la industria. Esto no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, y este movimiento se ha venido acompañado pues con unos polígonos industriales en los que primaba lo que era el progreso económico y poco lo que eran los espacios ambientales, paisajísticos, el respeto, en definitiva, a los recursos naturales. De ahí que veo que mis compañeros de ciudad han tenido que redundar en esas cuestiones, ¿no? Alcoy participa de estas cuestiones, es decir, aquí hay una fuerte convicción en la defensa de los recursos naturales. Tenéis muchos recursos naturales, 2 planes de ordenación de recursos naturales y otros recursos paisajísticos, ¿de acuerdo?, que hace que tradicionalmente hayáis tenido una problemática en definir nuevos espacios para ubicar industrias. Eso, es decir, es una realidad. Alcoy al mismo tiempo tiene un fuerte carácter industrial, tiene aquí la cuna de lo que es el sector textil, la Agencia de Desarrollo e Investigación del sector textil, lo que hace necesario pues que tengáis que unir los caminos de la protección de esos recursos naturales con las necesidades industriales que ahora están poniendo encima de la mesa, pues desde la Cámara en particular, ¿de acuerdo? Es decir, y desde los distintos sectores en general. ¿De acuerdo? Es decir, en estos momentos la clasificación que ofrece, la clasificación urbanística que se establece en el plan general es un suelo con una protección. Por lo tanto, es decir, hacer cualquier planteamiento a espaldas o en continuidad del plan general vigente es inviable, ¿vale? Pero es cierto, yo estuve consultando anoche también lo que era la clasificación del plan general que está en revisión para ver la ubicación que está propuesta. Lo primero que me llama la atención es que no está propuesta, es decir, el plan general estructural que está en revisión, de acuerdo, que es el instrumento adecuado, apto, idóneo para incorporar cualquier determinaciones de las que están hablando mis compañeros, debería de incorporar algo en este respecto. El no incorporarlo es un llamamiento a que la oportunidad para incorporarlo es en estos momentos, ¿vale? Es decir, no hay ningún instrumento que con mayor idoneidad para incorporar lo que se está planteando que el plan general. Por lo tanto, el debate
hace que este sea el momento para tomar decisiones, ¿vale? En el sentido que sea, en el sentido que la ciudadanía, las necesidades industriales, las necesidades sociales exija, ¿vale? En la clasificación del plan general que está en revisión, el suelo que aparece como suelo urbanizable común. Yo creo que en el 2023 la normativa urbanística, ambiental y paisajística no es sospechosa de no incorporar protecciones. Es decir, hoy en día, cualquier planteamiento de desarrollo urbanístico, de la índole que sea, se encuentra con la necesidad, y bienvenida es, ¿de acuerdo? Es decir, de un análisis normativo ambiental, paisajístico y territorial para ver si puede emplazarse aquello que se pretende emplazar. Con lo cual no tenemos una normativa como la que había en los años 70, 80, en la que no se establecían protecciones específicas para cada uno de los suelos, vías pecuarias, suelos forestales, al margen de las infraestructuras territoriales, tales como la autopista, etcétera. Eso hoy no ocurre. Hoy tenemos esa normativa. Cuando yo veo el plan general que está en revisión, veo que se ha considerado el suelo que hoy se propone, el estudio que han elaborado los compañeros, como suelo no urbanizable común. Por lo tanto, inicialmente si era un suelo apto para albergar estas cuestiones. La normativa, ¿de acuerdo?, con estricta objetividad, ha identificado ese suelo como un suelo que no tiene recursos que hagan que ese suelo deba ser clasificado como suelo especialmente protegido. Eso es una realidad. Si se aprueba mañana el plan general, de ese modo, eso es lo que habrá ahí. ¿De acuerdo? Es decir, partiendo de esa situación, ¿de acuerdo? Es decir, y también lo han comentado los compañeros, es decir, los polígonos industriales no son los polígonos industriales del siglo pasado, es decir, los polígonos industriales que hoy se plantean, nos están planteando, son polígonos industriales ambientalmente integrados, paisajísticamente integrados, que utilizan materiales biocompatibles, que integran la urbanización en su entorno, es decir, que utilizan una arquitectura bioclimática, que os voy a contar de las energías renovables. Todas esas cuestiones se tienen que incorporar a esos polígonos. Es decir, yo comprendo la preocupación y comparto la preocupación de aquellos que queremos que se conserven, ¿no?, los recursos naturales. Es decir, pero tenemos que intentar hacer comulgar lo que es una situación de debilidad en vuestro territorio, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado de fortaleza, los recursos naturales son fortalezas, pero al mismo tiempo de debilidad en cierta manera, pero tenéis que intentar hacer conectar esa situación, porque lo contrario os sitúa en el escenario que hoy habéis comentado, que a mí se me ha comentado en otros foros, que es que Alcoy está perdiendo competitividad, ¿vale? Y yo creo que eso no lo desea nadie, ¿vale? Máxime cuando es un municipio pues que tiene como seña de identidad, ¿no?, es decir, la revolución industrial en este caso. Entonces, es el momento, ¿vale? Yo cuando me comentaban la posibilidad de participar en esta jornada, que creo que es el foro adecuado para establecer este debate, un debate sano, leal hacia el compañero, es decir, he hecho en falta la participación del ayuntamiento. Yo sé que estáis aquí, ¿vale? Es decir, y sé que es una cuestión sensible, es decir, pero creo que es una cuestión que el ayuntamiento fundamentalmente a nivel técnico-jurídico tiene que encabezar, ¿vale? Es decir, esto tiene poco sentido que lo encabece alguien distinto al ayuntamiento. La consejería no lo va a encabezar. La consejería lo que va a hacer es poner las limitaciones para que no hagas aquello que la ley no te permite hacer. Cuando estamos en una situación de criterios de oportunidad, tiene que ser encabezado por la administración local, evidentemente, ¿no? Creo que es necesario que se hablan estas ruedas de participación pública, que la ley ya contempla en el propio procedimiento, pero que además se pueden realizar, ¿vale?, desde otros puntos de vista, ¿de acuerdo? Es decir, y esto se tiene que enfocar desde los beneficios que puede generar la ciudadanía también, ¿de acuerdo? Es decir, desde el planeamiento tenemos que ver que existe la posibilidad de traslado y rehabilitación del patrimonio cultural del casco urbano. Esos signos de identidad industrial se pueden regenerar y convertir en dotaciones. Hay muchos casos, Elche es un ejemplo de ello, el caso Harineras, que conoceréis algunos, de Harineras Beaufort en Alicante es otro ejemplo. Es decir, no se trata, el hecho de planificar un suelo industrial puede permitir que saques las industrias existentes en el casco urbano y las conviertas en dotaciones que singularicen a tu territorio, ¿vale?, al margen del tema de la alta integración. Y ya por ir terminando, que ya me están apremiando, yo no solo creo que tiene que tener un papel protagonista el ayuntamiento en el planeamiento, que indudablemente se lo confiere porque el legislador le da esa competencia, sino que también tiene que tenerlo en la gestión urbanística, ¿vale? En este caso, es decir, el hecho de que la gestión directa en estos momentos permite alcanzar una serie de objetivos que no lo consigue la gestión indirecta.
La gestión indirecta, al margen de solucionar la carencia de suelo industrial, permitir el traslado y la rehabilitación, una alta integración, permitiría políticas sociales hacia emprendedores. Tenemos varios ejemplos. SEPES, el polígono SEPES de IBI, ¿de acuerdo? Es decir, establece unas condiciones ventajosas y beneficiosas para la implantación de industrias, de la implantación de emprendedurismo en general. También hemos visto que esto ha ocurrido en un polígono en Villena. Entonces, eso lo que va a permitir es la atracción de inversión. Vosotros definiréis el modelo de inversión que pretendéis, las grandes empresas, esos sectores, grandes sectores logísticos, tecnológicos, ¿de acuerdo? Es decir, pero el hecho de llevarlo a través de la gestión directa os va a permitir estas cuestiones. Y ya para finalizar, la gestión directa además es la apuesta del legislador. ¿De acuerdo? Es decir, yo he tenido la oportunidad de participar en varias gestiones directas y claramente el legislador, la normativa urbanística ofrece unas ventajas extraordinarias que anteriormente no lo tenían los ayuntamientos para desarrollarlo y controlar todas aquellas cuestiones que ahora han estado exponiendo mis compañeros y que os preocupan de forma legítima a unos y a otros. ¿De acuerdo? La integración ambiental, el potencial daño que se le puede hacer a un acuífero que es estratégico para vosotros, etcétera. Entonces, en la normativa urbanística lo ofrece. La primera cuestión es que la normativa urbanística establece que es prioritaria la gestión directa. Es decir, aquello que estamos viendo constantemente, que la regla general es la excepción, es decir, la gestión indirecta a través de un urbanizador tercero, que lo único que persigue es un beneficio industrial, la ley hoy la establece como la regla prioritaria. Se ha de desarrollar gestión directa y solo cuando tu ayuntamiento justifiques que no tienes medio para el desarrollo, es cuando tendrás que acudir al tercero. No compromete una gran inversión para el ayuntamiento, que es otro de los quebraderos de cabeza que yo me he encontrado. ¿De acuerdo? Es decir, la ley ha permitido que obtener financiación anticipada a través de la gestión directa, es decir, el ayuntamiento no necesita disponer de grandísimos recursos presupuestarios para asumir una gestión directa. Esto incluso ha sido ya resuelto por los tribunales. Incluso ofrece fórmulas blandas para prestar la garantía. Un mero compromiso, mero entrecomillado, compromiso de lo que serían los presupuestos sería suficiente para garantizar la posibilidad de postularse como urbanizador al ayuntamiento. Yo creo que estas cuestiones, al margen de otras cuestiones como la subasta de parcelas no adheridas puede hacerse a través de la gestión directa o el empleo de procedimientos más simplificados, es decir, creo que tiene que ser una firme apuesta si se cree en este proyecto, es decir, de, por un lado, incorporarlo en el planeamiento, es el momento, es la oportunidad que tiene el ayuntamiento, si tiene el convencimiento de ello, ¿de acuerdo? Es decir, y en el caso de que tenga un convencimiento, que haga una gestión directa que permita conseguir aquello y comulgar los intereses legítimos de aquellos que pretenden desarrollar una actuación industrial para que exista ese progreso y se mantenga ese progreso, con los intereses igualmente legítimos, que creo que perseguís todos, de ese respeto a los recursos naturales del Alcoy. Bueno, muchas gracias a los expertos. Gracias, Rubén. Gracias, Cayetano. Gracias, Santiago. Bueno, un aplauso para los expertos. I ara, si vos sembla, arrenquem la segona part. Crida que pugen a la taula a Vicente Blanes, director d'ITEX, a Júlia Moltó, de la Colla Ecologista de la Carrasca, a Alexandre San Francisco, del col·lectiu Salvem l'Aqüífer El Molinar, a José Jordà, gerente de Hilaturas Jordà, a Nacho Gómez, presidente de FEDAC, i a Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi de la Universitat Politécnica de València. Sí, ahí n'hi ha una altra... Sí, tots, que fa fred. Pero los ponemos por intervenciones, ¿no? Como queráis, ahí hay un micrófono, aquí otro, vamos pasándolo si queréis. Bueno, mentre s'acomoden els diferents representants de les entitats empresarials, i sé que sóc pesat, però per favor vos demane que tots intentem complir en el plaç que tenim per intervenció, i 5 minuts per intervenció. Jo sé que és difícil, no?, aquesta capacitat de síntesi, però crec que necessària, no?, perquè al final podria fer-se molt llarg. Sense més? ¿No tens cadira? ¿En serio? Ve ara Clemente, ve Clemente. Pues com és alt, que es quede plantar. No, ve Clemente en una cadira. Això, el que sobre sóc jo, per això. Bueno, sense más, donem la paraula a Vicente Blanes, director de ITEX. Nada. Buenas tardes a todos. Como tengo 5 minutos, tengo que aprovechar. Intentaré hablar claro y directo para que se me entienda.
Primera cuestión, yo creo que aquí el planteamiento es que esto es un tema que no es para nada ideológico, no es para nada político. Debemos estar, creo que todos los partidos políticos, y yo no estoy en ninguno, yo estoy en AITEX, como sabéis, por encima de estas cuestiones, porque esto es cuando se dice es una cuestión de Estado, pues es una cuestión del futuro de nuestra ciudad. Y habrá una ciudad con futuro potente para la siguiente generación o no lo habrá en función de cómo hagamos las cosas. Luego, no vale la ideología, no vale los sesgos políticos, y es un tema técnico, como hemos visto, que se ha explicado muy bien, y es un tema que debe ser objetivo. Por tanto, yo todo lo que voy a decir aquí no va contra nadie, va a favor de un proyecto que, desde mi punto de vista como representante de AITEX, porque hablo a título de AITEX, no a título de Vicente Blanes, con los 330 empleados que tenemos en Alcoy, hablo en representación de AITEX en este momento, no a título particular. Creo que tenemos que tener esa visión. Unos datos muy rápidos. Alcoy tiene en este momento 347 empresas industriales y 58.960 habitantes. IBI tiene 400 empresas industriales, 23.677 habitantes, y Castalla 172 empresas industriales y 11.097 habitantes. Datos del Instituto Nacional de Estadística que podéis ver vosotros directamente, están en Internet, directamente. Datos del año 2022. Y ojo al dato, lo que voy a decir ahora. ¿Cuál es el número de industrias por cada 1.000 habitantes? Pues en Alcoy, si hacemos la división, me sale 5,9 empresas industriales por cada 1.000 habitantes. En Castalla, 15,5 y en IBI, 16,9. Repito, 5,9 Alcoy, 15,5 Castalla y 16,9 IBI. Como diría aquel, ojo al dato. Tenemos en Alcoy la suerte de tener una universidad potente, la UPV, que va creciendo con más de 2.000 alumnos. Ahora en el edificio de papeleras va a montar un parque científico. Sabéis que nosotros nos vamos al edificio nuevo de Batoy con 30.000 metros cuadrados. AITEX también pues sigue creciendo, sigue creando empleo. Diríamos que tenemos unos mimbres. AITEX actúa en la Comunidad Valenciana de España y en 55 países más. El 50% de nuestras ventas está fuera de España ya, pero tenemos la suerte de que la tenemos en Alcoy. Por eso digo, nos podíamos aprovechar un poquito también. Quiero decir que tenemos los mimbres para que esto sea un núcleo de conocimiento, una ciudad de conocimiento, pero ¿para qué nos sirve el conocimiento si no tenemos empresas? ¿Para qué nos sirve todo eso si las empresas se nos están marchando? Si hemos perdido, yo creo que lo valiente es mirarse uno al espejo y verse en el espejo. Porque decir que somos muy guapos y si no lo somos, pues es mejor ver la realidad. O sea, realmente lo hemos hecho todos muy mal. Hemos perdido una generación, hemos perdido 40 años en los cuales las empresas de capital alcoyano pues están básicamente algunas poquitas aquí y muchas en Cocentaina, en Muro y en Castalla. Y se siguen marchando. O sea, seguimos teniendo la vía de agua abierta para que las empresas que no encuentran suelo industrial en cantidad y en calidad, que digo yo, pues se nos marchan fuera. ¿Que tenemos zonas industriales? Sí, tenemos, con perdón, unos polígonos que no dan la talla. Y esto no va contra nadie, porque en 40 años nadie lo ha arreglado. O sea, que no va ni contra el PSOE, ni contra el PP, ni contra nadie. Porque nadie lo ha arreglado, luego va contra todos. Y va a favor de que nos miremos en el espejo y veamos que realmente, si queremos una ciudad de futuro, pues está muy bien, sumemos iniciativas. Oye, Alcoy, ciudad de servicios, lo compramos. Alcoy, ciudad Smart City, también. La Manzana de Rodes, también. Lo que queráis, pero el pilar será industrial, porque si eso no somos industriales, al final tendremos una ciudad floja, endeble, que decrece en habitantes. 58.960 habitantes, no lo he dicho antes, es el dato de habitantes más bajo de los últimos 50 años. Yo creo que esto es un tema muy preocupante para toda la sociedad alcoyana. No sé, se me ocurren cosas como decir, oye, ¿alguien pensaría que Benidorm quiere traer turistas si no construye hoteles? Pues esto es lo mismo. Si no dotamos de suelo industrial
en que quepan, las que tenemos ahora ya lo hemos visto, que caben empresas, hay parcelas para 2.000 metros, para 3.000 metros, para 5.000 metros, pero no hay una parcela para 20.000 metros. Entonces, como ya me están apremiando, pues nada. Voy a terminar simplemente diciendo que dos cosas. Que yo considero que no nos vale que nos digan que busquemos un gran proyecto de una empresa, como ha pasado con la Volkswagen en Sagunto, para que la hagan en el parque, porque aquí igual la gran empresa no viene en 20 años, luego esa opción que se dame una empresa y un proyecto y un polígono, no funciona, porque no se toman así las decisiones empresariales. Luego no es solución para Alcoy. Y nada más, decir que yo creo que hemos de escucharnos todos, que es un momento, igual que se hicieron en su día los pactos de la Moncloa, sería momento de mirarnos a la cara a todos, la Carrasca, el Molinar, todos los empresarios, trabajadores, todos los que queremos que Alcoy sea una ciudad con futuro y dejar a nuestros hijos una ciudad que crezca y potente, con un pilar industrial y además con todas las iniciativas que queráis. Sería cuestión de mirarnos a la cara, de darnos la mano y buscar una salida hacia adelante, porque si no somos especialistas en pegarnos en Alcoy tiros en los pies, coño. Tiros en los pies. Y entonces yo creo que esto tiene que funcionar, que nos escuchemos todos a todos y hagamos al final que se haga lo que más interesa al interés general de la ciudad. Y quedo con un ejemplo nada más. Oye, hemos de respetar a los veganos, pero los veganos no pueden impedir que la gente que quiera coma pescado. Esto creo que es muy claro. Entonces yo creo que con esto y nada más. Creo que esto se soluciona teniendo las ideas muy claras y poniéndole verticalidad a la actuación. Ideas muy claras, unión, ideas claras, unión y verticalidad en la actuación. Nada más, muchas gracias. Moltes gràcies, Vicente. Ara dono la paraula a Júlia Moltó, de Colla Ecologista La Carrasca. Bueno, no sé. Sí. M'escolteu? Molt bé. Bé, en els 5 minuts de què disposa no puc tocar tots els temes que el que tenim damunt de la taula plantejar des del punt de vista ambiental i m'hauré de guardar moltes coses en la butxaca i crec que tindrem més ocasions per a exposar-ho. Per això ens centraré en el que nosaltres considerem que és el tema més principal, que és el de la seguretat hidrològica. Ja hem vist i tots i totes sabem que tota l'àrea de la Canal és vital per a la ciutat d'Alcoi i per al seu futur, que és el que també ens compromet així, perquè és on es troba i on es recarrega l'aqüífer del Molinar. I l'aqüífer del Molinar és vital per a la ciutat perquè és la principal i insubstituïble font d'aigua potable. L'aigua és un bé tan essencial que és la premissa bàsica. Sense això no hi ha vida i per descomptat no pot haver activitat econòmica. Per tant, és un bé essencial i tan essencial que per això es parla ara del dret humà a l'aigua, la defensa del qual és molt rellevant perquè, i més en un context de canvi climàtic. També sabem, perquè així ho han constatat tots els estudis hidrogeològics de detall que tenim, que les peculiaritats de la Canal fan que l'aqüífer del Molinar siga un aqüífer extremadament vulnerable a la contaminació. Com que el risc és innegable, el que toca és avaluar-lo adequadament per tal que les nostres decisions siguin raonables i responsables. L'estudi que va adjudicar l'Ajuntament d'Alcoi a la consultora GA21 l'any 1999 sobre localització de sòl industrial també va partir de la base de considerar la Canal com una àrea adequada i la va descartar totalment quan va estudiar la vulnerabilitat hidrològica, perquè va analitzar que davant de qualsevol accident, error, infracció o mala pràctica, el que pedrien seria insubstituïble. Per què seria insubstituïble? Perquè suposo que sabreu, i si no cal que ho portem així, que ho considerem, que la contaminació d'un aqüífer és pràcticament irreversible a escala humana. No té res a veure amb la contaminació d'unes aigües superficials.
I això és tan cert que fins i tot l'estudi ambiental del projecte Elcoinova així ho va haver de reconèixer, i llegiré les seues paraules perquè ho puguem contrastar, ¿no? Una vez incorporado el agente contaminante al flujo subterráneo, resulta muy difícil y costoso tanto conocer su movimiento y evolución como detenerlo para evitar que llegue a los pozos y sondeos de explotación. Además, en muchos casos es prácticamente imposible eliminar o extraer tal agente de la formación permeable, donde puede permanecer durante años contaminando el agua. Per tant, això ens porta a considerar si en el pitjor escenari, que és el que s'ha de considerar quan s'avaluen els riscos, el que perdem és tan essencial, tan important, el que haurem de considerar és si les mesures correctores que tenim damunt la taula i que s'han plantejat així, l'abocament zero, etc., són viables econòmicament, és a dir, les podem pagar, les podem mantindre, podem assegurar que sempre funcionaran, i també si són infal·libles. Jo així m'havia apuntat una sèrie de preguntes perquè us les feu i les contesteu en consciència. Algú pot assegurar que les instal·lacions que es construïxen seran sempre perfectes i beneïdes per la gràcia, que mai patiran cap accident o emergència, que abans que es facin d'elles segur que hi ha temps i diners per a canviar-les, que les condicions sobre activitats i productes prohibits es respectaran sempre al 100%, encara que les empreses tinguin problemes econòmics, es fusionen o es venguen, o encara que necessiten canvis d'activitat o de producció per adaptar-se al mercat i a les noves circumstàncies i a l'evolució de les tecnologies. Podem assegurar que amb l'escassa capacitat d'inspecció de l'administració es podrà vigilar i controlar amb el rigor que caldria. Sobre això, hi ha un recent estudi que també ha encarregat l'Ajuntament d'Alcoi, és l'últim, l'ha elaborat la consultora Aljibe, és l'estudi que ha encarregat l'Ajuntament per a completar la proposta municipal de delimitació del perímetre de protecció de l'aqüífer. I sobre l'abocament zero, l'estudi de Aljibe diu: en definitiva, las alternativas tecnológicas para garantizar un vertido cero son escasas y poco viables desde el punto de vista práctico y económico. Ello sin contar con la posibilidad de construcción de bombeos tipo bypass o reutilización de aguas depuradas, las cuales se encontrarían dependientes de un importante mantenimiento y no daría margen a fallas o averías sin contemplar el vertido a la red superficial. Per tant, com em queda un minut, he de concloure remetent-me a l'estratègia territorial valenciana que va aprovar el govern mitjançant decret 1/2011, a la directriu 65, que parlava d'orientar els futurs desenvolupaments urbanístics i territorials cap a les zones exemptes de risc o en cas d'adequada justificació cap a les zones de menor risc, aplicar estrictament el principi de precaució i la directriu 92, incentivar la promoció i gestió mancomunada de polígons per a activitats econòmiques a fi de minimitzar l'ocupació del sòl. S'ha dit que mancomunar és molt complicat, però ja hem vist que l'abocament zero és impossible. Per tant, principi de precaució. Moltes gràcies. Gràcies, Júlia. Ara dona la paraula a Alexandre San Francisco del col·lectiu Salven l'aqüífer del Molinar. Bona nit ja. Bona nit. Jo soc, com ha dit Pablo, representant del col·lectiu o de l'associació Salvem l'aqüífer del Molinar, i vosaltres, hi ha molta gent que no em coneu, però jo soc un enamorat de la indústria. No soc enamorat del medi ambient, però antes del medi ambient era enamorat de la indústria i continuo sent enamorat de la indústria. El meu contacte amb ella va començar quan vaig vindre al món, perquè vaig néixer en una fàbrica que es deia Terol Hermanos del Tèxtil. Vaig iniciar la meva carrera professional com a enginyer tècnic en Xixona, en la fabricació de maquinària per al torró i el gelat, i he treballat en Foràdia,
tallers de construcció de màquina ferramenta des de 1985 al 2018. Ara faig algun estudi esporàdic per a l'àrea d'enginyeria a compte del fons de pensions de la Seguretat Social. Estant de regidor amb el suport del senyor alcalde i del Consell Econòmic i Social, vaig organitzar un viatge per conèixer les pràctiques d'èxit industrial de la comarca del Goierri i en l'actualitat soc membre del Consell de Formació Professional d'Alcoi i amb un petit grup anomenat Industrialització col·labora puntualment amb l'Institut Andreu Sempere, Cotes Baixes i Pare Vitòria en tasques relacionades amb la formació professional. Els intents de convertir la partida de la Canal en zona industrial venen de lluny. Cap d'ells fins ara ha tingut èxit. Per saber com és i com funciona l'aigua de la Canal i el perill de contaminació del Molinar s'han fet multitud d'estudis. La primera intent de convertir la Canal en zona industrial va ser en 1980 i amb l'informe negatiu de l'enginyer i de l'arquitecte municipal es va desestimar. En 1995 va haver també un intent del CIPIVA, s'han fet estudis per al GEA 21, per la Diputació Provincial d'Alacant, per la mateixa Universitat Politècnica de València, per la consultora Egren, per la Universitat de les Illes Balears. S'ha fet últimament un estudi per a fer la delimitació del perímetre de protecció de la Font Roja i l'estudi que ara ens ocupa i que tan brillantment ha estat presentat per els diferents ponents. Al final, els estudis es basen en models simplificats que es permeten treballar científicament, però que no arrepleguen la immensa complexitat dels espais físics reals. Com a exemple o com a anècdota, es contaré que gràcies a un veí de l'Estepar, Carlos Bernabeu, que tenia en el camí un taller de cotxes i asfaltat, el 24 de maig de 2002 tinguérem notícia de com desapareixia més de la meitat del cabal del riuet del Regall en un determinat indret i com ell havia estat mirant i estava sorprès de no veure ni forats ni els caragols que es fan quan hi ha una gran entrona. Aquesta observació fou tinguda en compte pels hidrogeòlegs de la Universitat de les Illes Balears i confirmada per l'estudi de l'empresa Aljibe fet en 2021. Els models no preveien aquestes zones. En el nou pla estructural està previst la creació de 700.000 metres quadrats per a l'ús industrial i a més hi ha naus buides i terrenys d'empreses que han fet fallida, molts d'ells aprofitables. El que més ens fa falta, segons el meu punt de vista, són empresaris, homes i dones, amb aquest esperit emprenedor, dedicació exclusiva, visió de mercat, capaços d'assumir els reptes i oportunitats que comporta fer anar una empresa. No crec en la solució d'esperar un Mr. Marshall que vinga a fer la feina que es toca fer a nosaltres. Que no s'ofenga ningú, però ja sabem el que va passar en la pel·lícula de Berlanga. Som capaços de, si treballem junts, millorar molt la marxa de la nostra ciutat i de la comarca. Tenim universitat, escola de disseny, centres de formació professional i cultura industrial, no ens falten ferraments. Tenim una responsabilitat amb les generacions que ens han de succeir. L'espai físic que hem heretat l'hem de deixar en les mateixes condicions almenys que l'hem rebut. La tecnologia canvia. No sé si d'ací 50 anys fabricarem tèxtil, paper o quines coses. El que tenim molt clar és que la natura que ens dona suport i sobretot l'aigua no té substitut. Som llogaters de l'espai que ocupem per molts títols de propietats que tinguem. Tenim el deure moral de preservar el nostre entorn. Nosaltres, des de Salvem el Molinar, anem a fer tot allò que puguem per aconseguir-ho. Ahí hi ha un vídeo, en l'escriptori, hi ha un vídeo que, si fos el favor, que dura 30 segons.
Gràcies. Molt bé, gràcies, Alexandre. Ara dono la paraula a José Jordà, gerent d'Hilatures Jordà. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a ser breve porque realmente ya se han dicho muchas cosas y creo que está quedando todo muy claro. A ver, yo haría una pregunta. ¿El empresario nace o se hace? Pues la verdad es que no sabría contestar. Lo que sí que tengo que decir es que Alcoy no tiene agricultura, no tiene playa, no tiene turismo, pero tiene un recurso natural importantísimo, que es el talento. Y gracias al talento, pues, y a todas las generaciones que han implementado ese talento, Alcoy es lo que es actualmente, y ha sido. Y digo ha sido porque estamos en un momento que creo que Alcoy la podríamos describir como la ciudad de la melancolía. Porque hemos sido, siempre hablamos en pretérito perfecto. Hemos sido, hemos tenido, hemos hecho. Y creo que ya es más que suficiente acabar con esta ciudad de la melancolía y hablar de una ciudad de oportunidades. Hemos conseguido Alcoy una ciudad que sea centro del conocimiento. Lo han dicho varios de mis compañeros. Tenemos la UPV, tenemos la Escuela d'Art, tenemos los institutos profesionales de formación profesional. Es una ciudad atractiva para los estudiantes y más que para los estudiantes, para los padres de los estudiantes, porque es una ciudad segura, es una ciudad de población media, como la inmensa mayoría de las ciudades europeas, con alto nivel de calidad de vida, y es una ciudad atractiva. ¿Qué pasa? Que los formamos y se van. Y se tienen que ir. Porque no hay oportunidades de aquellos que tengan las ideas que las puedan implementar aquí. Esto es realmente gravoso y es lo que nos está pasando factura. Y es lo que nos ha hecho que ahora seamos la ciudad de la melancolía. Y yo, pues realmente, como empresario, que ya os digo, yo no sé si el empresario nace o se hace. La empresa a la cual dirijo es una empresa pequeña familiar. Este año cumple 127 años. Y yo no sé si soy empresario o me he hecho empresario, no lo sé. Sí que tengo gran admiración por los empresarios, por aquellos que tienen ideas y quieren implementarlas. O sea, eso es lo que realmente da riqueza a las ciudades y en general a las poblaciones, y es lo que realmente nos hace continuar y avanzar. Pero si realmente ponemos palos en las ruedas o no ponemos la facilidad o las oportunidades para que esas ideas se desarrollen, pues nos vamos quedando como una ciudad, pues lo que somos ahora, y todos lo conocemos. Es decir, aquel que quiera desarrollar una idea se tiene que ir, y aquel que quiera crecer, se tiene que ir también. Yo como empresario, y hablo por mí mismo, no hablo en representación de nadie, me siento con la responsabilidad de dejar a mi ciudad mejor que como me la encontré. Porque así lo hicieron nuestros padres. Y así lo hicieron los abuelos con nuestros padres. Y me temo que si esto no lo tiramos adelante, esto no va adelante, será la primera vez que dejemos una ciudad peor a nuestros hijos que como nosotros nos la encontramos. Os quiero decir con esto que todos queremos una ciudad de Alcoy sostenible, en todo su contexto de la palabra, de sostenibilidad, y para eso pasa por tener un parque industrial sostenible que genere oportunidades y que esas oportunidades generen riqueza para nuestra ciudad, que es como realmente somos insignia. Yo por mi trabajo viajo mucho y realmente la gente cuando digo, ¿de dónde eres? No, hombre, eres de Alcoy. Hombre, Alcoy ha sido, con ellos mismos y a gente de fuera continúan hablando en pretérito perfecto. ¿Cómo que hemos ido? Porque ellos también ven el decaimiento y la languidez de la ciudad. Y me sabe mal hablar así porque yo tengo un cariño tremendo a mi ciudad y no es la primera vez que nos reunimos para implementar esta acción.
Son ya varias veces, varias décadas que vamos intentando luchar. Y el empresario, pues el principio de precaución evidentemente lo tiene, pero el empresario es valiente, el empresario lucha. El principio de precaución es un principio que bajo ese paraguas hay muchísimas cosas que inmovilizarían y no avanzaría la sociedad. Por lo tanto, yo también, igual que mi compañero Alexander, que él quiere salvar el acuífer, pues yo quiero salvar como empresario Alcoy. Gracias. Moltes gràcies, José. Ara donem la paraula a Nacho Gómez, president de la Federació d'Empresaris de l'Alcoià i el Comtat, FEDAC. Bones per a tots, ara sí. Bueno, jo soc Nacho, com m'ha presentat Pablo, soc el president de la Federació d'Empresaris i represento un poc a tota la comarca i també a les empresaris d'Alcoi. Jo penso que sí, s'ha comentat ja molt i pareix que estigui molt polaritzat el tema, és a dir, pareix que mai anem a plegar a una connexió entre els empresaris o la necessitat del sòl industrial en les agrupacions ecologistes, en aquest cas, que estan un poc en contra d'això, però és que tenim que veure que això no són dos extrems, podem tindre un terme mig. Així, per exemple, Alexandre ens ha dit, així no vindrà un Mr. Marshall que vendrà i muntarà una gran empresa. Efectivament, és que no ho espere, però l'únic que vull és que els empresaris d'Alcoi no s'entinguin que anar fora quan creixen. Una fuga d'empreses, una fuga de coneixement, empreses que a dia d'avui tots sabem, no falta nombrar-les, que no han trobat sòl industrial en Alcoi i se n'han anat fora. Tenim sòl industrial, efectivament, d'unes característiques, d'un tamany, però realment un sòl industrial perquè una empresa continua creixent i desenvolupant-se en aquesta ciutat no n'hi ha. A dia d'avui no n'hi ha. I aquestes empreses s'han d'anar a altres comarques limítrofes en un poquet de sort, o si no n'hi ha tanta sort, ja se'n van a altres poblacions que són més llunyanes. Així tenim el cas d'Aitex, que s'ha quedat en Alcoi de milagre, perquè Aitex perfectament, de no haver trobat aquest sistema, aquesta solució urbanística, se n'haguera anat d'Alcoi. Estem perdent 350 treballadors i un munt d'empreses que treballen per Aitex. Aquesta situació no és només puntual, passa en molts empresaris d'Alcoi que a dia d'avui no troben una solució, no tenen més temps i acaben anant-se'n. Nosaltres no és que vulguem el que està dient així, contaminar l'aqüífer. Així n'hi ha solucions tècniques. El Vertit Zero és una solució. Existís o no existís? Santi Pastor és un arquitecte molt experimentat també en temes urbanístics, en temes mediambientals, ha dit que a veure una catàstrofe, n'hi ha una manera d'evitar també que els possibles contaminants, si n'hi hagueren, aplegaren al subsòl. Tenim zones en el nou pla general estructural que tenen una sensibilitat més alta de contaminació d'aigües i en principi van a desenvolupar-se. I aquestes zones no són les característiques del sòl industrial que estem parlant en aquesta ubicació, però són zones que a dia d'avui estan dins del pla general estructural. Entonces, pensem que solucions tècniques n'hi ha. Així hem parlat d'estudis també. Júlia ha fet un nomenament a un estudi del 1999, és a dir, han passat més de 25 anys. Estem dient que volem un parc empresarial, un parc industrial que tinga unes característiques, però les empreses que aniran a aquest parc industrial no són les mateixes característiques d'empresa de fa 25 anys. Les empreses han evolucionat. Les empreses, jo em dedico a temes d'higiene industrial per treballadors, per seguretat dels treballadors, i s'han eliminat una gran quantitat de contaminants, de productes. S'ha canviat els processos productius, sempre per protegir el treballador i per protegir el medi ambient. És a dir, no anem a 25 anys enrere. És a dir, estem parlant d'empreses de futur, de què volem que sigui Alcoi en el futur. Alcoi, a dia d'avui, i datos objectius, estem perdent població, estem perdent gent jove que està anant-se'n fora a buscar feina i estem perdent empreses. Entonces, això és el que no volem continuar. Volem canviar aquesta tendència. Per canviar aquesta tendència hem de buscar solucions. Les solucions les podem aportar els empresaris, però sobretot els polítics han de prendre la iniciativa i fer avant aquestes solucions que es proposen des de la cambra. Restriccions mediambientals, totes les que facin falta. No estem en contra de les restriccions mediambientals, no volem a costa de tot fer així. Així no n'hi ha un interès particular també. Això és un matís molt clar. No n'hi ha cap interès particular, no és una empresa que vol ubicar-se. Estem parlant de posar, aplanar un poc el camí perquè el dia de demà una empresa d'Alcoi diga necessite aquest espai i puga tindre ja avançada una tramitació urbanística que
això és un motiu de descarte de la ubicació. Si nosaltres no tenim res a dia d'avui, una empresa no va ubicar-se allí. No va plantejar-se anar-se'n fora d'Alcoi. Ara, si ja hem avançat una tramitació administrativa que a aquesta empresa li garantitza que en 2, 3, 4 anys puga ja desenvolupar o tindre una nau construïda, estem facilitant que no se'n vagi a una altra població. Entonces, simplement el que volem és adelantar tota aquesta tramitació. Qui posa les restriccions mediambientals? Confederació Hidrogràfica, Conselleria, qui vulga, però per favor avancem, anem a començar a treballar, si es pot fer, perfecte, si no es pot fer perquè ja tenim informes de que no es pot fer res allí, de Confederació Hidrogràfica, de Conselleria, doncs no anem a insistir, no n'hi ha un interès particular. El que volem és facilitar i posar totes les mesures possibles perquè el dia de demà, si algú vol desenvolupar, créixer en Alcoi o veu un Mr. Marshall, que ojalà, doncs, escolta, mire, ahir podem ubicar-se i tenim un espai ben comunicat, tenim un espai que complirà, si vol anar ahir, totes les restriccions que facin falta i totes les característiques perquè Alcoi necessita tindre un futur. La tendència actual és una tendència d'estancar-se i al final, si t'estanques, baixes. Moltes gràcies, Nacho. I ara, per acabar aquesta taula redona, li dono la paraula a Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi de la Universitat Política de València. Bona nit ja a tots. Jo he volgut estar així en aquesta taula quan em va invitar Pablo, simplement per a contar el que la universitat fa i el que pot portar a aquesta ciutat i aporta a aquesta ciutat, però aquesta universitat naix degut a una decisió empresarial en l'any 1828. I jo em pregunto què seria Alcoi sense la universitat. Seria pràcticament el mateix, perquè la gent que pràcticament produïm per Alcoi, molta gent treballa sí, però moltíssima gent de la que ve se'n va fora. És a dir, jo crec que tenim que donar-se compte que nosaltres estem tenint ara una aportació important, i és que moltes indústries estan venint o volen vindre a aquesta zona perquè tenim el talent, estem preparant a la gent. És a dir, d'ací poc el valor afegit de que vinga indústria serà en nuclis propers on estiga preparant-se el talent. Nosaltres hem aconseguit en aquests últims anys, en aquests 2 anys de gestió, aconseguir moltíssimes coses, però l'han aconseguit gràcies a la col·laboració d'entre tots, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació, dels empresaris, per a que tinguem un parc científic, un parc tecnològic per a donar un pas més, i és la investigació i desenvolupar nous productes. Però sí que crec que fa falta que hem de fer un esforç i demane, crec que és un problema de confiança o d'anàlisi de la situació, però jo crec que n'hi ha avui en dia medides tècniques suficients per a garantir al 100%, o quasi al 100%, i jo diria inclús al 100% moltes de les preguntes que has fet. És a dir, demà pot vindre un terremot o una catàstrofe que pot perfectament contaminar també l'aqüífer. M'entens? És a dir, això pot produir-se i contaminar-se d'alguna altra forma. El que està clar és que la universitat ni nosaltres ni ningú que estem en aquesta taula pensem que volem contaminar l'aqüífer. Això ho tenim clar, no? I nosaltres el que realment volem demanar-vos des de la universitat és que tenim moltes oportunitats, no solament per Alcoi, sinó per al territori, d'aportar valor afegit al territori, que és el que ha fet aquesta universitat durant molt de temps. Aporta alumnes a ITEX, aporta alumnes a Actiu, aporta alumnes a la meitat d'empreses d'IBI, pràcticament la totalitat de les empreses d'IBI subministra alumnes al campus d'Alcoi, subministra alumnes a Ontenient, subministra molta gent, i ara volem subministrar novament el grau tèxtil i el grau tèxtil i moda per a tornar a donar resposta a una mà d'obra que estan demanant els empresaris. És a dir, els empresaris sí que estan manejant-se i evidentment, a mi venen a parlar amb empresaris e inclús gent de fora, no Marshalls, però sí que veig gent de fora que voldria establir-se en Alcoi, no? I no són indústries gens contaminants. Perquè hem de parlar que també hi ha una indústria que és absolutament que no contamina. I a més, jo crec que les indústries que aniran ahir estaran tipificades, no podran anar qualsevol. Tindrà que ser un tipus d'indústria i Alcoi tindrà i altres poblacions cercanes, perquè tampoc tenen que ser egòlatres i Alcoi queda seu tot. Tenim que pensar també en el resto del territori. Però sí que crec que és possible i vos demane que feu tots un esforç, perquè crec que el que està fent la universitat i els empresaris en aquesta zona necessita que siguin capaços de trobar un lloc per a crear indústries d'alt nivell. Per exemple, jo penso que ha estat en el recinte d'Actiu. Actiu és un vergel. El que antes era una zona abandonada, que millor està perfectament erosionada, és un vergel on tot està perfectament estudiat,
l'energia és autosuficient, recicla l'àvia, aquesta és la indústria moderna que tenim que pensar. I està garantit, és a dir, els nostres estudiants de química o els nostres estudiants d'enginyeria en la universitat tenen clarament assignatures medioambientals per aconseguir que la indústria siga absolutament medioambiental. No podem fer el que s'han fet durant molts anys, que per desconeixement han contaminat molta cosa, però ara per desconeixement han contaminat rius i els hem recuperat. Hem fet molta contaminació a la indústria pel passat, és que no hi havia coneixements, però ara sí que n'hi ha coneixements per a poder-ho fer bé. I crec que hem de fer un esforç tots per a intentar, des del coneixement que existeix actualment, d'intentar trobar una solució, perquè crec que el que té la ciutat d'Alcoi en la Universitat Politècnica de València i el talent que estem preparant i les idees que tenim de futur, fa falta també un espai que permetisca donar eixida a aquests empresaris que fan realment molts esforços i sobretot a nous xavals que tenen idees molt brillants i que crec que podrien quedar-se en Alcoi. Molts d'ells han muntat indústries fora o se'n van al parc d'Elx. Així contínuament tenim gent d'Elx que ve a fitxar-nos als nostres alumnes del parc científic d'Elx. Els nostres projectes venen a fitxar-los i es ofereixen beques i es ofereixen emportar, si no podem competir. Vosaltres sabeu el que costa que la Politècnica en València, campus de Vera, pense que en Alcoi té que invertir diners? Això no es aconsegueix per la cara bonica, és a dir, s'aconsegueix perquè tots vosaltres, no sols jo, anem a València i diem, ei, invertiu en el campus d'Alcoi. I a una aixina pensen que han fet molt, però 4 perres. Encara queda molt per fer, Són 4 perres, el que estem així tots molt contents, però per mi són 4 perres, he de fer un esforç major per aconseguir més coses, I crec que necessitem tots per avançar. I crec que n'hi ha possibles solucions per a fer-ho bé. I com a universitat, jo l'únic que vull és que es facin les coses bé i garantir que es facin bé, i crec que n'hi ha mitjos per a fer-ho bé. Bueno, gràcies a tots per la vostra aportació, encara que algú m'ha agarrat la figura de moderador perquè estava passant el paperet per ahí. Bueno, com ha dit, gràcies per totes les vostres aportacions, i ara s'ha anat de temps, no? com ja intuïem en un principi, per tant anem a acotar molt, no? El que és el torn obert de preguntes, una acotació que no passen de 4 preguntes, 2 minuts com a molt en formulació de pregunta i 1 minut com a molt de resposta. Per tant, si algú té alguna qüestió o inquietud, té 2 minuts per formular-ho. Sí. Enrique? Gràcies. Acaba enseguida. 2 reflexions i 2 preguntes. Les reflexions. Si el coll no existeix, l'aqüífero no serveix per res. Segon, l'autovia que travessa la partida de la Canal és un perill 100 voltes més grans que el que estem parlant. I 2 preguntes. Una per els nostres amics de la Carrasca i de l'aqüífer. Per què no s'ha contaminat el Molinar després de 40 anys de fosses sèptiques en l'Estepar? Aquestes preguntes que heu fet, afegiu-la i contesteu-la. I a part dels abonos i tot el que es tira en els camps. I una pregunta per l'abogat de Garrigues. Tot això, si no acaba en el Pla General d'Ordenació Urbana, no serveix per res. Jo m'unisc a l'observació que he fet, que així hauria estar l'Ajuntament participant d'això. I la pregunta és tècnica i jurídica. Es pot incorporar això al Pla General d'Ordenació Urbana actual de 1989 en una modificació? Sobre l'Estepar, he de dir-vos que, per exemple, l'últim estudi, el d'Argive, el que diu és que afortunadament la urbanització
no és gran, ara no viu molta gent, i la recomanació que fa l'estudi del GIB és ni una casa més. O sigui, això no ha de créixer. L'estudi de GA21 ja va estudiar també l'Estepar i va comentar que afortunadament no hi havia una, pot semblar contradictori, però venia a dir que afortunadament no hi havia una depuradora que concentrara totes les aigües en el punt baix, perquè aquesta depuradora abocaria a la zona més sensible i totalment on l'aqüífer manca totalment de protecció. I el que recomanava l'estudi, el que passa és que hem de pensar que hi ha una distinció molt gran. No és el mateix la contaminació de productes. De fet, la sentència que anul·la el pla Alcoinova, un dels motius pels quals anul·la el pla és que no es prohibien les substàncies susceptibles de contaminar les aigües, i no podem comparar les aigües fecals humanes amb productes industrials. De fet, en analitzar els índexs de perillositat, el que es considera principalment és la diferència entre industrial i residencial. Per tant, el tema d'Estepar és que de moment és una població menuda i no fan processos fabrils, sinó residencials. No n'hi ha contrarèpliques. La pregunta era si es podía introduir en el Pla General actual, bueno, el marc para introduir un sector industrial és el Pla General que està en revisió actualment, quina duda cap, no? No, l'Ajuntament en aquest moment està tramitant el Pla General estructural, està en revisió, no està aprovat definitivament. És l'instrument adequat per introduir un sector estratègic com és el que esteu comentant. Jo concilio molt en el plantejament que fa des de la universitat i des de la federació. Jo crec que és una qüestió, els aqüífers i els temes hidrològics, hi ha una confederació, d'acord? Si els informes de la confederació, motiu d'un plantejament que es pugui fer des de l'Ajuntament, informen de forma favorable que es pugui fer per les circumstàncies que siga, pues, inevitablement no es podria fer. Jo crec que el debat està molt polaritzat per el que estic veient, hi ha estudis en un sentit i un altre sentit, però hi ha un organisme que defèn els interessos hidrològics, que és la Confederació. Jo no sé si s'ha pronunciat, ha tingut l'oportunitat de pronunciar-se, però des de luego en el marc on es té que pronunciar és en l'instrument de planejament i és en el Pla General. Per això dic que crec que en aquesta situació, sent algo que evidentment és estratègic per a l'Ajuntament del Coll i els seus designis de futur en creixement urbanístic, això té que ser liderat des de l'Ajuntament. Això té que ser liderat des de l'Ajuntament i es té que consultar a tots els organismes i es té que respectar tots els recursos existents. I clar que hi ha mesures per pal·liar totes aquestes qüestions, però jo no soc tècnic i crec que hi ha un organisme que és el competent, que és el que tindria que establir si les mesures que s'apliquen són o no les adequades per poder desenvolupar l'actuació urbanística que es pretén desenvolupar. Molt bé, gràcies. Eva? Una pregunta. Voy a comentar, l'autor de l'estudi de GA21 que comentava Nacho, que és de fa més de 20 anys, és de fa més de 20 anys, però tots els estudis posteriors han corroborat i fins i tot s'ha incrementat els riscos de contaminació de l'aqüífer, no és que s'hagi quedat desfasat. Una de les conclusions que va fer l'autor, el coordinador d'aquest estudi, Antonio Esteban, un enginyer que ja ha faltat, a mi m'agrada molt aquesta fase i crec que s'ha complit fil per randa. Era el empeño en implantar un polígono industrial en la Canal solo conseguirá seguir bloqueando el problema del suelo industrial en Alcoi. Això va dir en l'any 2000. Des dels primers intents de posar un polígon, més intents seriosos de posar un polígon en la Canal l'any 96, ara han passat 27 anys. La pregunta és, no serà l'encaparrament en la Canal la principal causa de que no s'hagin buscat alternatives i s'hagi treballat seriosament per un polígon comarcal mancomunat en lloc de fer política de campanari sempre cada poble i haver liderat una cosa així des d'Alcoi que té la capacitat, diríem, en quant al sector universitat, formació, emprenedoria? Gràcies. Sí, ara. A veure, l'informe del GA21 és un informe que s'ha tingut en compte, suposa, per l'últim informe de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que al final és el que hem dit, és l'òrgan competent
i l'òrgan que determina que sí que es pot realitzar una actuació de tema industrial, un sòl industrial allí, en unes restriccions. Entonces, jo penso que és l'organisme competent i el que haurà adoptat o no, haurà agarrat l'informe el que més li convinga. Val? El que s'hagi realitzat l'empenyo de la Canal, que no hagi donat visió d'altres ubicacions, nosaltres, jo crec que els empresaris, Cambra de Comerç, FEDAC i tots els empresaris estem d'acord en el mancomunat. Hem lluitat per el mancomunat. Jo he eixit en premsa moltes voltes demanant que es faci ja el mancomunat, però el mancomunat a dia d'avui, com m'han dit abans, no s'ha posat d'acord els tres ajuntaments principals, i dubte molt que es posen d'acord mai. Entonces, què podem fer? Continuar topant contra una paret? Anem a agarrar el que tenim a dia d'avui, fem un estudi, veiem la viabilitat dins de la població d'Alcoi o del territori d'Alcoi més viable per realitzar-ho i anem a complir totes les restriccions que proposa Confederació Hidrogràfica, Conselleria, Medi Ambient, Ajuntament i qui vulgui. I en totes aquestes restriccions tenim l'estudi que tenim a dia d'avui. L'únic que demanem és que això es faci una proposta que vagi avant i que es prepare, no que comenci a fer-se un polígon, un parc empresarial. No volem que comenci a fer-se, però sí que comenci la tramitació administrativa, perquè això és una dissuasió a qualsevol empresa que vulgui instal·lar-se o créixer en Alcoi. Entonces, el que has dit, l'informe de GA21, perfecte. Confederació Hidrogràfica és el que agarra aquest informe i determina el que n'hi ha a dia d'avui, que és el que té Alcoi Innova i el que té... Entonces, en aquestes restriccions, escolta, què es pot fer? I ja està, bàsicament demanem això. No incomplir res. Gràcies. Molt bé, gràcies. Javier, per favor. I després Cayetano, i ja no n'hi ha més possibilitat. Buenas noches a todos. A ver, quería hacer una reflexión o decir un dato y luego una pregunta. Respecto al dato, se ha nombrado mucho el parque empresarial de Elche y que quisiera dar un dato sobre el parque empresarial de Elche. Es que el parque empresarial de Elche tiene 650 empresas aproximadamente, de las cuales 500 no utilizan ningún producto químico, ni uno. Pensémoslo. ¿Queremos un modelo similar a ese? Tan sencillo como ponerlo aquí sin usar productos químicos. Ya tenemos resuelto el problema medioambiental. Y mi pregunta es, ¿este desarrollo urbanístico, esto es para Rubén, tenemos algún instrumento urbanístico donde poder implementarlo sin tener aprobado el nuevo plan general? Es decir, como un PIES o una modificación puntual del plan general, ¿existe? Has contestado directamente, efectivamente. Es decir, sí, existen mecanismos, se utilizaron para Alcoi Innova, lo que hoy son el PIES o el PTE, anteriormente se denominaban ATES, se utilizó para... Mecanismos existen, ¿de acuerdo? Yo he sugerido que... A mí me llama, y insisto, en el tema del plan general, aunque existen esos mecanismos, yo insisto en el plan general porque el plan general es que lo tenéis de tramitación, es decir, es que no entiendo... Es lo más sencillo y además es una visión global. Es decir, a mí me llama además la atención el hecho de que esté clasificado solo como suelo no urbanizable. Es decir, si revistiera de los valores dignos de protección que haga inviable cualquier actuación urbanística, debería de conceptualizarse como suelo no urbanizable de especial protección. Lo digo desde la lejanía, es decir, sin entrar en esas cuestiones que vosotros tenéis tan estudiadas y tan interiorizadas. Y la normativa ambiental hoy, insisto, no es sospechosa de dejarse nada por proteger, no sospechosa. Con lo cual, habiendo organismos especializados, yo estoy seguro que mañana, con todo el respeto a todos los técnicos, es decir, podéis tener informes en un sentido y en otro sentido, porque es una cuestión que desde luego es delicada, ¿no? Es decir, a partir de ahí, creo que el instrumento debería ser el plan general. Ahora bien, existen instrumentos específicos como el PIES que comentaba Javier o el PTE, de acuerdo, que permitirían adelantar lo que es y simplificar lo que es el procedimiento. Muy bien, gracias. Y la última pregunta, Cayetano. Sí, aquí. El estudio que hicimos tenía pues se ha comentado y quiero que por lo menos que lo podáis ver y encontrar, ¿no? Estamos hablando de si el acuífero se puede contaminar o no, ¿no? Bueno, pues se proponían medidas medidas en y medida post para que esto no ocurriera, ¿no? Por ejemplo, infraestructuras de saneamiento con tuberías encamisadas, recogida separativa de aguas pluviales contaminadas y no contaminadas, depuración avanzada de aguas residuales, predepuración en cada empresa, tratamiento primario físico y físico-químico,
No se autorizarán vertidos de aguas residuales a cauce público en la cuenca del Barranco de la Batalla ni en las aguas subterráneas. La ejecución de una estación depuradora de aguas residuales con tratamiento primario, segundo y terciario. Secundario y terciario, de forma que se haga posible la reutilización integral de las aguas depuradas, con objetivo de garantizar el vertido cero. El sector contará con sistemas que permitan almacenar las primeras aguas de escorrentía para su posterior tratamiento. Esto es importante, esto ya es post. Las empresas que se ubiquen deberán contar con la certificación medioambiental ISO 14000. Las empresas que se ubiquen dispondrán de cubiertas ajardinadas para reducir la escorrentía. Y como puede ocurrir un accidente, también se debería contemplar un plan de emergencia ante posibles situaciones que pudieran provocar vertidos accidentales a la cuenca del Barranco de la Batalla. Una posible derivación mediante bypass, etcétera, etcétera. Es decir, medidas post, el accidente puede ocurrir, pero además para controlar que no ocurra nada, implementación de sistemas de sondeo, de control del Barranco de la Batalla que permita conocer y garantizar la calidad del recurso, al tiempo que confirme de manera fehaciente los resultados obtenidos, es decir, unos controles, ¿no? Por tanto, yo creo que se puede hacer controles pre-post, alguien se lo puede saltar, efectivamente, o puede ocurrir un accidente, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en que los controles medioambientales son muy, muy, muy potentes. Esto no tiene nada que ver con hace ni 5 años, ni 10, ni 20, ni 30, ni os cuento, todos lo sabemos, ¿no? Me parece súper buena la argumentación que has dado, me parece una argumentación técnica, moderna, respetuosa con el medio ambiente, alineada con el parque tecnológico Lean de IBI que se quiere hacer, porque los de IBI hacen polígonos, los pegan y nosotros no podemos hacerlo. ¿Somos tontos o qué? ¿Qué nos pasa? O sea, estos no tienen 17 empresas por 1.000 habitantes, nosotros tenemos, no llega a 6. Y los polígonos llenos, y los pegan, si quieren los pegan al, y nosotros no los hacemos. Somos tontos, de verdad. O sea, argumentación perfecta del siglo XXI, lo que pasa es que esa argumentación no podemos escuchar, pero no podemos admitir contraargumentaciones que sean del siglo XIX. Última contestación, Lo de les canonades encamisades ja estava en l'estudi de Bren i tots els estudis hidrogeològics que han analitzat això ja consideraven aquestes mesures. I aquestes mesures són les que s'han analitzat detingudament i que jo he comentat. Sobre que les coses es poden ser perfectes. Només dir-vos una cosa. El polígon industrial Santiago Pallà té una estimació d'impacte ambiental de l'any 2000 en què es dia que s'havien de fer uns murs de contenció de manera urgent perquè estava compromesa la seguretat fins i tot de les persones que treballen allí. I estem en l'any 2022 i aquests murs no s'han fet. Imagineu-vos si una cosa tan evident i tan fàcil no s'ha fet realitat, què passaria en canonades que van subterrànies i que no tenim la capacitat de veure, en processos que no tenim la capacitat d'inspeccionar i d'assegurar que funcionen adequadament. Per tant, jo em reafirme, d'acord? Molt bé. Bueno, pues espereu-se els aplaudiments al final per favor. Ja únicament concloure la mesa de debat. Jo crec que s'han posat damunt la taula temes molt interessants i que fa falta i cal reflexionar i analitzar sobre aquesta nova possibilitat de desenvolupament industrial en tots els pros i tots els contres que han hagut, però sobretot el més important, com ja s'ha dit en aquesta taula en diverses ocasions, és arribar a un punt de trobament que ens permetisca avançar i progressar econòmica i socialment. Gràcies a tots per la vostra assistència.